En el siguiente video aparecerán diversas mujeres de la organización Marcha Mundial de Mujeres Chile, invitando a una actividad. Junto a ellas, la intérprete en lengua de señas chilena, Paulina Cortés. La pantalla se encuentra dividida en dos. En la parte superior se encuentran las mujeres de la marcha, en la parte inferior la intérprete. De fondo suena un tema de bullerengue llamado ¿Qué pasó? Finaliza el video con el logo de la Marcha Mundial de Mujeres Chile y el logo de Fondo Alquimia. Porque es necesario. Porque en pandemia también abortamos. Porque a diario, mujeres y niñas sufrimos violencia sexual y reproductiva. Porque vivimos una salud sexual racializada, segregada, diferenciada o derechamente negada. Porque en los territorios hay organización entre mujeres. Porque debemos recuperar nuestro cuerpo territorio. Porque los saberes los colectivizamos entre nosotras. Porque hoy más que nunca debemos informarnos, aprendernos, dialogarnos y organizarnos. Las invitamos a participar, difundir, escuchar y problematizar. Miércoles 24 de junio, Salud Sexual y Reproductiva, Territorios y Antirracismo. Miércoles 1 de julio, Ginecología en casa, Salud Sexual y Reproductiva. Miércoles 8 de julio, Violencia Sexual en tiempos de pandemia. Construyamos juntas. Semillero feminista. Semillero feminista. Semillero feminista. Ahora sí, estamos al aire. Bueno, compañeras, compañeros, bienvenidos a la primera sesión de nuestro semillero de salud sexual y reproductiva, donde hoy día vamos a abordar la temática de territorio y antirracismo. Bueno, contarles que este en realidad es nuestro segundo semillero de saberes y prácticas feministas. Ya abordamos uno hace algunas semanas, así que nos pone muy contenta como organización poder dar de nuevo un segundo ciclo de este semillero. Bueno, pedirles disculpas por el atraso y antes de comenzar quisiera hacer una descripción para las personas no videntes que nos puedan estar escuchando, contarles que en la pantalla en un primer momento estará dividida entre la moderadora, es decir, yo, y la intérprete de lengua de señas. Posteriormente la pantalla se va a dividir en 6 cuando se sumen las invitadas y en los momentos que anunciemos los videos, estos se verán en la pantalla junto a la intérprete. Durante toda la actividad saldrá nuestro logo de la organización y en la parte inferior los banners con información. Bueno, nos atrasamos un poco porque tuvimos un problema con un video que le queríamos mostrar sobre ley de migración, pero sí me gustaría leerles la reseña que teníamos preparada para ese video, ¿sí? Dice, ¿cómo iniciar este Nutram sobre nuestros cuerpos, territorios y el antirracismo sin referirnos al actual proyecto de ley de migración? El 19 de enero del 2019 se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley migratoria promovido por el actual gobierno de Sebastián Piñera. Desde el 28 de abril y en plena crisis sanitaria y social, el gobierno decidió dar carácter de urgencia a la discusión de dicho proyecto en el Senado. Recién en junio los medios de comunicación hegemónicos dieron luces de esto, mientras tanto han promovido el racismo a través de noticias que, por ejemplo, ligan al contagio del virus con la presencia y formas de vida migrante racializada en estos territorios. Por eso denunciamos que aprobarlo con urgencia ahora refleja una vez más un abuso y atentado del Estado contra la vida. Es urgente que todas, todes y todos nos comprometamos a visibilizar esta situación que implica la vida de nuestras hermanas y compañeros migrantes, también golpeados por el sistema que se nos impone.
A continuación, bueno, y vamos a presentar este video, vamos a ver si lo podemos presentar después o si no lo vamos a hacer en la segunda sesión, ¿sí? Bueno, quisiera contarles quiénes somos. La Marcha Mundial de las Mujeres somos un movimiento de acciones feministas que reúne grupos de mujeres y organizaciones que actúan para eliminar la causa que origina la pobreza y la violencia contra las mujeres. Nos proponemos un cambio político, también económico y social en relación con las solidaridades, la igualdad entre mujeres y hombres y personas no binarias y entre los pueblos, desde el respeto y la valoración del liderazgo de las mujeres y el fortalecimiento, obviamente, de las alianzas con otros movimientos sociales. En Chile, acá nos conformamos hace aproximadamente 13 años. Durante nuestro andar hemos construido y fortalecido un amplio proceso de educación popular feminista que busca que todas las mujeres tomen conciencia por sí mismas y para ellas mismas de las causas de su opresión y sus posibles alternativas. Nuestros ejes de trabajo de la Marcha Mundial de las Mujeres se sostienen fundamentalmente en derechos sexuales y reproductivos, bienes comunes y buen vivir. Y también contarles que desde hace 9 años publicamos la revista Seres, Creando Feminismo, que pueden descargar de nuestra página web www.marchamujereschile.cl de forma liberada. Y también contarles que este año nuestras acciones se desarrollan dentro del marco de nuestra 5ª acción internacional con el lema Resistimos para vivir, marchamos para transformar, porque resistimos al ataque del capital contra la vida, al aumento del conservadurismo y el autoritarismo en diferentes partes del mundo, desde un feminismo solidario y internacionalista. Bueno, quisiera aprovechar esta ocasión para también mandarles un saludo a las acciones que se están llevando a cabo en la semana de agitación por el crimen de lesbo-odio contra Nicole Saavedra, ocurrido hace 4 años. Un saludo a las compañeras que están ahí agitando y luchando que están pidiendo justicia. Bueno, y contarles de este semillero en particular. Bueno, respecto al eje de derechos sexuales y reproductivos, en la Marcha Mundial de las Mujeres hemos recorrido un camino de reflexión y acción que intentamos ir complejizando y también robusteciendo desde nuestras propias experiencias como organización feminista, pero así también desde los saberes y las luchas de otras compañeras que han interpelado la agenda hegemónica del feminismo, que eso es muy importante para nosotras, ir construyendo este feminismo de esa manera. Y para este semillero, que consta de 3 sesiones, nos propusimos la posibilidad de abordar la salud sexual y reproductiva fuera de los límites uniformes y tecnicistas que homogenizan la experiencia. Creemos que mientras exista en el campo de la salud una pseudo-neutralidad sobre la realidad, se van a seguir promoviendo estas políticas sanitarias al servicio de ideologías de la muerte como es el racismo, el clasismo y el sexismo, donde todos los saberes otros quedan relegados, los saberes de los pueblos y las comunidades quedan excluidos. Lo que hemos visto en su más cruda expresión en el actual contexto de la crisis sanitaria. Por eso, este semillero tiene la intención de fisurar y promover otras posibilidades de pensamiento, preguntarnos por las singularidades y saberes históricamente relegados, para dar valor a estas prácticas y conocimientos subversivos que nos ayudan a construir finalmente otro mundo. Y esta sesión en particular y esta gran temática la vamos a abordar desde la perspectiva antirracista y desde los territorios. Y para eso hemos invitado a 3 compañeras de lujo. Una de ellas es Doris Quiñimil Vázquez. Ella es mujer mapuche, feminista, integrante del colectivo mapuche feminista Rañintuleufu, además psicóloga educacional de formación y tallerista, educadora y gestora pública de oficio. Desde el 2004 ha trabajado en Chile en género, disidencia sexual, no violencia contra las mujeres, interseccionalidad e interculturalidad, y se ha interesado en otras genealogías del aborto como el aborto con la web. Bienvenida, Doris, muchas gracias por estar con nosotros. También darle la bienvenida a Elena Cordero. Ella es migrante, madre, psicóloga y trenzadora. Nació y se crió en México, específicamente en Guadalajara,
Llegó hace 9 años a Chile, escapando, dice ella, de sus antiguos patrones de conducta y del contexto violento que impera por la narcodictadura en la que vive el territorio en México, y comenzó como activista autoconvocada y poco a poco fue encontrándose con sus compañeras, sus hermanas de Negrocéntricas y de la Red de Mujeres Diaspóricas, así también como de la Secretaría de Mujeres Inmigrantes. Bueno, y contarles que lamentablemente no va a poder acompañarnos nuestra compañera Mercedes Argudín, pero sí la va a poder reemplazar Paola Palacios. Ella también, ella es feminista negra, migrante, integrante de la Secretaría de Mujeres Inmigrantes en Chile y del colectivo Negrocéntricas, defensora de los derechos humanos de todos, de construcción permanente y creyente en la utopía de una sociedad intercultural, pluriétnica y antirracista. Bienvenidas a todas. Muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación de la Marcha Mundial de las Mujeres. Y, muchas gracias por la invitación. Y contarles que durante todas las sesiones nos van a acompañar Paulina Cortés Villarroel y Paulina Azar Ortiz, las dos profesoras de educación diferencial, especialista en educación de la persona sorda e intérprete de lengua de señas chilena de la OMSE. También muchas gracias, chiquillas, bienvenidas. Y bueno, empezamos entonces con la conversación y el diálogo que nos convoca. Decirle a las personas que nos están mirando, recordarles que nos pueden hacer preguntas, o sea, pueden hacerle preguntas más bien a las invitadas, ¿no es cierto?, más expertas en el tema, mediante nuestro chat en el Facebook, y después del diálogo vamos a poder responder algunas preguntas de ustedes y transmitírselas a las compañeras. ¿Sí? Bueno, compañera, entonces comencemos. Bueno, una de las preguntas que nos gustaría como Marcha Mundial de las Mujeres abordar y que al principio, bueno, pudiese parecer que es como fundamental o casi que no se debería preguntar, pero que nos gustaría a nosotras que ustedes pudieran decirnos por qué hablar de salud sexual y reproductiva es tan importante abordarla desde el antirracismo y las experiencias que se viven en los territorios. O sea, porque la salud sexual y reproductiva se piensa desde como del ámbito de la medicina, generalmente, y por eso me gustaría que ustedes pudieran abordarlo desde esta otra perspectiva que es tan importante. Así que no sé quién quiere empezar, ¿alguna de ustedes? Sí, no sé, Elena. Bueno, nuevamente buenas tardes, que parecen noches a todos, y gracias por la invitación. Bueno, creo que esta pregunta abarca bastante, pero básicamente el por qué, pues para mí me remite al tema de la academia, porque de hecho escribí un poco algo para que no se me olvidara como tal. Entonces, retomando, hay una frase que a mí me gusta mucho de una escritora, Chimamanda, que habla del peligro de la historia única. Entonces, el tema de la salud sexual y reproductiva de los cuerpos feminizados siempre se ha contado desde la historia única, en este caso es la academia, ¿no? Entonces la academia ha binarizado, ha polarizado y ha estado alimentando, dando auge a esta historia única, ¿no? Entonces, como consecuencia, termina invisibilizando, y esto es traducido como violencia. Esa es la violencia que vivimos en las corporalidades, ¿no? Por estar, como bien lo decías tú al inicio, como que fuese neutro, pero en verdad no es neutro, ¿no? Sí hay una tendencia. Entonces, bueno, a recordar continuamente que la ginecología moderna, la praxis de la ginecología moderna, como la conocemos hoy en día, ha estado cimentada en la experimentación y la tortura a las corporalidades negras, a las corporalidades de pueblos originarios, ¿no? Y creo que esto se avala por el tema del racismo, ¿no? El abordaje biologicista que tiene. No quisiera hablarlo tan técnico, pero de repente me pasa. Pero bueno, básicamente es eso. El racismo pasó de describir
las diferentes corporalidades a catalogar, a agregar un valor, agregar un ranking. Entonces, esto hizo que algunas corporalidades fuesen colocadas arriba de otras. Y esas son las opresiones que vivimos de acuerdo a este adoctrinamiento del racismo. Y el racismo fue utilizado para poder avalar la esclavitud y posteriormente la colonización. Entonces, bueno, como le escribo aquí, digo esto, fue el pretexto perfecto para categorizar y por consecuencia utilizar a las mujeres que ya estaban situadas por debajo de los hombres o cuerpos masculinizados de acuerdo a su color de piel y fenotipo. Entonces, aquí viene a recobrar importancia lo interseccional, ¿no? Y que la academia no lo percibe así, no quiere percibirlo así. A las mujeres, las mujeres, los cuerpos feminizados, que obviamente nuestras corporalidades son contrahegemónicas, es decir, que van en contra de la norma establecida, se nos nulifica en nuestro ejercimiento libre de la sexualidad y a su vez de los derechos reproductivos. Entonces, nos nulifica, pero a la vez nos hipervisibiliza. Y aquí quiero pero mencionar en quién me basé, que ella se llama Evelyn Hammonds. Entonces ella habla de este tema, ¿no? Que a las corporalidades negras se les nulifica, pero a la vez se les hipervisibiliza. Se les nulifica como personas que tienen derechos y se les hipervisibiliza para justificar el abordaje que se les da, ¿no? Es decir, se nos adjudicaron etiquetas como ser salvajes, ser primitivas, tener un apetito sexual insaciable, ¿me explico? Y a la vez, con esto, diciendo que somos portadoras de enfermedades, para justificar así las violaciones que vivenciaron nuestras ancestras por parte de los esclavistas, ¿ya? Entonces, las corporalidades negras no existen para ejercer, pero sí existen para recibir opresión. Entonces estamos nulificadas en una de las polarizaciones y en la otra estamos hipervisibilizadas, porque en el imaginario se ha adecuado para poder sostener el sistema como está ahora. Entonces, básicamente es eso, el por qué hablar de salud sexual y reproductiva desde el antirracismo o con esta clave en el tema, sobre todo los territorios, es justamente para eso, ¿no? Para tratar de extraer de la academia y llevar a la vivencia, ¿no? A lo que nos toca vivir todos los días, las narrativas que durante mucho tiempo han estado ahí, invisibilizadas. Gracias, Elena, por tu reflexión. No sé si alguna compañera, Dori o Paola, quisiera complementar. ¿Sí? ¿Cualquiera de las dos? Doris, podemos empezar con Doris, si quiere, ya. Tienes ahí. Bueno, Mari Compuché, Inche Doris Quiñimil Vázquez Piñem, les saludo, hermanas, hermanes, y esta pregunta yo creo que es una pregunta que yo extrañaba mucho y que le agradezco profundamente, que tiene que ver con cómo algo que ha sido como un baluarte de la lucha feminista, ¿no? Desde, entre comillas, los 60, hablando de esta historia hegemónica, blanca, académica, dejó de lado toda la mirada antirracista y desde otros cuerpos, ¿no? Entonces yo quería simplemente como tirar ideas para que podamos seguir conversando, ¿no? Una que en el fondo es urgente darle una mirada antirracista a lo que se entiende como salud sexual y también salud reproductiva. Yo creo que es interesante que hagamos esa distinción porque desde al menos lo que se escribió hegemónicamente, en los 60 se dice, oye, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo la sexualidad que la reproducción. Lo otro que entendemos por salud, ya yo creo que más ahora que estamos en este contexto, ¿no? La salud occidentalmente siempre ha sido vista, y yo creo que lo hemos repetido no sé cuántas veces, como lo dice la OMS, ¿no?
me salió hasta verso, el tema de este completo bienestar biopsicosocial, ¿no? Pero que en el fondo cuando hablamos de este completo bienestar, desde la perspectiva indígena, desde la perspectiva afro, campesina, popular, no se considera, por ejemplo, lo espiritual, no se consideran las hierbas, no se consideran una serie como de autoridades sanitarias o de salud ancestral, llamémosle, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, desde por lo menos la salud intercultural, ¿ya? Yo creo que es interesante como esta trenza de voces que estamos conversando. Desde la salud intercultural, la salud, o sea, la enfermedad es un desequilibrio, ¿no? Y que la salud es un equilibrio y que en ese equilibrio tienen que haber distintos, tiene que estar lo físico, lo psicológico, qué sé yo, pero eso tiene que ver con algo que desde la perspectiva feminista en Abya Yala es súper importante y es plantear y recordar que el cuerpo también es un territorio. Entonces lo que ocurre en este territorio, llamémoslo por ejemplo las zonas de sacrificio, ¿no? Va a repercutir en nuestra salud, en este caso sexual o en este caso reproductiva. ¿Ya? ¿Cómo ampliamos el concepto de salud? ¿Ya? Hablando de este equilibrio. Lo otro, como para tirar a la conversa, ¿no? A mí como que algo que me ha interesado hace mucho tiempo es como rastrear, ¿no? Y visibilizar otras genealogías de temáticas que son como de punta de lanza también del feminismo, como por ejemplo el tema del aborto, ¿ya? Yo me acuerdo que hace como en el 2010 les comentaba aquí a Elena, la otra vez que nos pudimos conocer virtualmente, que conversando, por ejemplo, con la mía Daniela Millaleo, ella me decía, claro, por ejemplo, las pastillas anticonceptivas, en algún momento fueron como la gran salvación, pero esa gran salvación implicó mercantilizar nuestro útero, ¿no? Y ponernos a disposición de médicos, de farmacéutica y en el fondo del capital, ¿ya? Entonces, ¿cómo cuando rastreamos otras genealogías, en este caso del aborto, por ejemplo, con hierbas que tienen que estar bajo una supervisión, que tienen que ver con lo que plantean las autoridades ancestrales, que tienen que respetarse una reserva de saberes, porque recordemos que todos los pueblos, tanto indígenas, afro, campesinos, han sido eliminados de la historia, somos los perdedores y perdedoras de la historia, por lo tanto nuestra sabiduría se ha visto como folclore, se ha visto como algo que no tiene el mismo valor, ¿no? Hablando como lo que planteaba Elena, ¿no? Entonces, en ese sentido, como recordar esta otra genealogía, también, por ejemplo, el tema de la maternidad. Quienes hemos trabajado, por ejemplo, con personas que están en consultorio o en hospitales, por ejemplo, con todo el tema de la migración de las hermanas haitianas, es que hay una crítica frente a las pautas de crianza y, por ejemplo, de la lactancia. Entonces, en el fondo, tienes que decirle a un otro, que es en el fondo el profesional de salud, la matrona, el matrón, qué sé yo, que su práctica es sumamente racista, porque tiene en su imaginario una pauta de crianza, de lactancia, que en este caso salud reproductiva, sumamente racista, ¿no? Hegemónica, totalizante. Entonces, ver otras prácticas como esta maternidad comunitaria, o sea, lo que pasó, el asesinato de Joan Florville, en el fondo, a manos de varias instituciones, fue no entender, ¿no? No entender, y en eso me parece genial que podamos conversar, ¿no? Porque tenemos que avanzar en eso. Y el último, como ejemplo, para poder seguir la posta, por así decirlo, es las diversidades ancestrales, ¿no? Hablamos harto de este acrónimo LGBTIQ y más encima se coloca el más, el plus, ¿no? Al final de ese acrónimo. Y en ese más están las diversidades ancestrales, están estas transitividades del género que cuando llega la colonización, ¿no? Con su mente
judeocristiana, del pecado, de la virginidad y de hombre-mujer, ¿no? Lo binario instaló a través de prácticas como el aperreamiento, ¿no? Que fue tirarle perros a las personas, entre comillas, con prácticas sodomitas, para matarlas, ¿no? Para mostrar que en el fondo esto de la violencia, ¿no? De una violencia para poder imponer su ideario de vida. Y en ese sentido, cuando hablamos de una salud sexual y reproductiva también antirracista, es recordar que también el feminismo ha sido súper hegemónico porque lo ha mirado la miso, ¿no? Que es una pastilla que la necesitamos, que es urgente, estamos súper de acuerdo, pero no es la única vía. Y en ese sentido, cómo transitamos más allá del pañuelo verde, ¿no? Que no es la única lucha, no es la prioritaria, hay otras, y así como nos gusta andar con el pañuelo verde, también hay otras banderas, también hay otras urgencias, ¿no? Como los asesinatos propiamente tal, y también estos otros feminismos que yo no sé por qué se autodenominan así, como las famosas TERF, ¿no? Estos feminismos que excluyen a los cuerpos trans, que excluyen a las trabajadoras sexuales. Entonces, si ese feminismo se llama feminismo, yo prefiero no llamarme feminista y sí antirracista. Eso. Gracias, Doris. Pau. No, la Doris me dejó boquiabierta, maravillosa, maravillosa. Muy de acuerdo con esto antes como de entrar en las cositas que quiero decir, muy de acuerdo con Doris, sobre todo en esta propuesta del tema de la campaña por el aborto. Es algo con lo que yo me identifico, por supuesto que estoy a favor del aborto, no va en eso, como que no se nos malentienda, pero sí me encantaría ver el feminismo llevando varias banderas al tiempo, porque siento que casi que se está reduciendo el feminismo a ser abortera. Y no es que sea malo, pero creo que no es la única lucha. Creo que hay que trascender también y que creo que también, no sé, a mí me pasan hartas cosas con la campaña del aborto. Por ejemplo, el tema de aquí en Chile, que es ilegal el medicamento, en qué redes estamos entrando también, ¿no? Como, no sé, por ahí hace 6 meses Microsesiones Negras trajo, junto con Luanda, trajeron a Yuderquis Espinosa y ella dio un taller en torno a cómo debíamos volver a las prácticas ancestrales en vez de estar dependiendo de la farmacéutica, ¿no? Y también de estarle prestando ropa a los traficantes de drogas, porque ahí hay un espacio bien delicado. No estoy diciendo que las cabras que están a favor del miso y todos sean traficantes, no me malentiendan, porque estas redes dan para todo, sino que seamos también objetivas, también como con las formas. Yo quiero mencionar varias cosas en torno a la salud sexual y reproductiva antirracista. Lo primero es lo que decía Elena en torno a la violencia obstétrica. No sé si tienen conocimiento, lo más seguro es que sí, o si no, bueno, para eso estamos acá. El doctor J. Marion Sims, que se considera el padre de la ginecología moderna, fue un médico estadounidense que hacía sus pruebas, hacía cirugías en mujeres negras esclavizadas sin anestesia, porque supuestamente los negros no sentimos dolor, ¿no? Y todas las investigaciones ginecológicas actuales están basadas en el sufrimiento y muerte de estas mujeres negras, ¿no? Entonces, la ginecología moderna, bajo esa premisa, podemos decir, es totalmente racista. Está basada sobre un fundamento racista, ¿no? Fundamento que sigue estando vigente, ¿no? Porque hay todavía como un imaginario colectivo de que las mujeres negras sentimos menos dolor para parir, por ejemplo. Entonces se encuentra una con un montón de comentarios de personal de la salud, que es que las haitianas gritan mucho cuando van a parir. Gritamos porque nos duele, pues, como a toda mujer pariendo, yo creo, ¿no? Y que yo creo que no hay que jerarquizar el dolor de ninguna mujer. Unas tenemos un umbral más amplio, otras más bajo, qué sé yo, pero no tiene que ver una cosa con la etnia, ¿no? Pero se siguen perpetuando estos estereotipos racistas, ¿no? Entonces, bueno, ahí quien quiera de pronto ahondar en la investigación, el nombre del médico es J. Marion Sims, ¿ya? De hecho, en Estados Unidos, en Nueva York, había una estatua que feministas negras
el año pasado, si mal no estoy, la tumbaron, que estaba ahí como dándole homenaje al gran padre de la ginecobstetricia, y las mujeres negras, después de años de pelea, la tumbaron, porque estuvieron años haciendo denuncias y nadie las pescaba, hasta que ellas mismas fueron y se tomaron la cuestión por las manos y tumbaron la estatua del tipo este. Por otro lado, recordemos casos concretos como el tema de la esterilización forzada que hubo en Perú en la dictadura de Fujimori, ¿no? Fueron esterilizadas más de 3.000 mujeres indígenas sin su consentimiento. Les decían, este tipo se inventó como un programa de salud sexual y reproductiva, y les decían que iban se iban a la sierra en el Perú, a donde estaban las comunidades indígenas en la selva, y les decían que iban por otra cosa y las sometían a esterilización forzada. Todo eso con el objetivo claramente también de blanquear el país. Las esterilizaciones forzadas, donde en los países que se han hecho y que yo creo que se siguen haciendo, siempre tienen la finalidad de que los pueblos indígenas y afrodescendientes no se sigan reproduciendo, ¿no? Porque entre más número, para los gobiernos, por supuesto que son considerados un problema, ¿no? Porque son los pueblos que están, no sé, más pegados a las tradiciones de la tierra, que defienden el territorio, que están ahí poniendo el cuerpo ante las grandes empresas internacionales que vienen a extraer los recursos naturales, etcétera, etcétera. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, tenía, a ver, la esterilización forzada, y el tema de la sexualización de los cuerpos de las mujeres negras, bueno, de los cuerpos negros en general, ¿no? Cómo somos siempre tratadas de la más caliente, de cómo supuestamente siempre estamos dispuestas a tener sexo bajo cualquier condición. Recordemos también la historia de la esclavización. Habían criaderos de negros donde eran puestas, por ejemplo, 20 esclavas, y había un semental negro que las violaba. Entonces, la violencia sexual hacia las mujeres negras es una cosa histórica. Y así como el racismo es culturizado, ¿no? Esa base racista se sigue reproduciendo y sigue estando muy, muy, muy presente en las prácticas actuales de hacer medicina en general. Eso. Sí. Bueno, muchas gracias por tus comentarios, Pau. Qué interesantes las reflexiones sobre esta temática. Y aunque ustedes ya lo abordaron, me gustaría a lo mejor que pudiésemos ahondar más sobre de qué manera se expresa esta dominación y esta discriminación hacia los cuerpos negros y hacia los pueblos, ¿no es cierto?, racializados en Chile. Porque, claro, pensar a uno que esto pareciera que que pasó hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, porque hay una historia que contar respecto a esto, pero en la actualidad, como decías tú, Pau, sucede. Entonces me gustaría preguntarles de qué manera ustedes lo ven, de qué manera se expresa esta dominación. Pues yo creo que Doris ahí nos podría hablar ampliamente del caso de Lorenza Cayuán, que es esta mujer mapuche que obligaron a parir engrillada. Creo que es un caso insigne de lo que estamos hablando en torno a la violencia sobre las corporalidades indígenas y afrodescendientes. Yo, la verdad, me abstengo como porque no conozco el caso en su totalidad, pero siempre está ahí como presente ese caso, y que fue el que tengamos en cuenta que los casos que mencionamos siempre son los que se volvieron virales. ¿Qué pasa con todo lo que está oculto, con lo que no se dice, con lo que no sale en redes, no sale en medios, ¿no? Entonces, eso nomás. ¿Doris? Hoy ese caso es emblemáticamente doloroso. Yo ahí, como estamos conversando, ¿no? Yo en ese tiempo, cuando ocurrió este caso, yo estaba en el Servicio Nacional de la Mujer, en la Unidad Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres, ¿ya? Y me acuerdo que me pidieron que les contara, pues, qué pasó, qué hacíamos como Estado. En ese momento yo siempre lo digo, nana estatal, porque una nunca ha sido una autoridad, pues no siempre a uno lo tienen para la limpieza, ¿no? Para hacer la maquila intelectual, llamémosle.
Entonces me llamaron como para ayudar a este caso porque estaba la pura embarrada y ahí yo también aprovecho de agradecer a muchas de las compañeras feministas y lesbofeministas que inmediatamente denunciaron el caso públicamente. Y en ese momento era como, a ver, si ustedes me quieren escuchar, lo primero, acá hay violencia, hay terrorismo de Estado. Hay una mujer que está simplemente por defender su tierra, su territorio, en la cárcel, sin pruebas, con testigos sin nombre, en el fondo acusada previamente porque se supone que la ley es al revés, pues a ti tiene que haber un debido proceso, una debida diligencia del Estado, etc. Cuento corto que la Lamien injustamente estaba y todo el mundo me decía, pero Dori, no te pongáis así, si esto tiene que ser solamente por violencia ginecobstétrica. Y yo creo que ahí también es interesante cómo entendemos la violencia, ¿no? Desde los pueblos. Los pueblos no la vamos a entender sola, no es solo violencia de pareja, no es solo el femicidio. De hecho, acá empezamos con el caso de Macarena Valdés, que a propósito, en agosto se cumplen 4 años de su asesinato que se hizo pasar por suicidio, como se ha hecho en otros espacios y zonas de sacrificio, que no son solamente las medioambientales, ¿ya? O sea, en este cruce de violencia uno tiene que entender que lo que hicieron los gendarmes, que efectivamente no tenían protocolo, ya no existía un protocolo, y que el protocolo antiguo decía, sí, si hay una mujer que efectivamente está encarcelada y tiene que parir, podían hacerlo, ya estaba como en su conciencia, llamémoslo, ¿no? Pero sabemos que las conciencias racistas obviamente aplicaron el protocolo contra esta comunera mapuche y no con las otras. Entonces yo le decía, ok, tienen un protocolo antiguo que obviamente no cumple con ningún estándar de derechos humanos. El problema es que se usa con las mujeres indígenas que están, en este caso, mapuche, luchando por su tierra. Y el tema es que se lleva, ¿no?, allá en Temuco, que es uno de los espacios en que las autoridades son más racistas, por así decirlo, con Becker, ¿no? Y con, no sé, por lo de la hortalicera, que ahí también nos vamos a meter. Entonces, se trató de, y ahí menos mal que se metió el Instituto Nacional de Derechos Humanos, porque ustedes saben que en este contexto de tanta violencia, tanto ninguneo histórico que hemos tenido, como que la única plataforma que nos ha servido es hablar desde los derechos humanos. O sea, yo en ese sentido, bueno, la Rita Segato lo ha escrito hace muchos años, ¿no? El problema de los derechos humanos, que es como la cara oculta de la modernidad también, pues, o sea, lo que el Estado te quita, te dice, acá está su derecho humano, ¿no? Y la salud sexual y reproductiva también es un concepto que deriva de los derechos humanos, así como para seguir problematizando, pero el tema es que al menos hicieron una querella, los recursos de amparo, pero ese dolor sigue estando, o sea, Rayén tuvo que nacer así, ¿no? Nacer en algo deshumanizado, algo que implica tortura propiamente tal, fue un trato cruel, inhumano y degradante, y en el fondo va a costar mucho para que eso se pueda limpiar, por así decirlo, ¿no? Hablando como en dictadura, ¿no? Todas las mujeres que vivieron violencia sexual son años, ¿no? Son años de poder sanar, ¿no? Hablando de salud sexual y reproductiva. Y a propósito de este caso, les quiero recordar que también en el contexto COVID están comuneros mapuche también en huelga de hambre. Ya hay 52 días, creo, 52, 54, 52 días de huelga de hambre. Que tiene que ver justamente con la no aplicación del convenio 169, del por qué el Paco, perdona, voy a hablarlo tal cual, el Paco que mató a Camilo Catrillanca está en su casa, ¿no? En su casa teniendo arresto domiciliario, pero los presos políticos mapuches están todos encarcelados, sin posibilidad alguna de respetar lo que se les ha... Lo que el Estado de Chile firmó, dijo que se iba a aplicar una justicia más bien respetuosa, cosa que no se hace. Y ustedes saben que una semana antes del asesinato del Huerquén,
Alejandro Alberto Treuquil, se habían metido allanamiento a las fuerzas especiales y habían 4 mujeres embarazadas, una de las cuales abortó involuntariamente y ella es la esposa del huerquén, ¿no? Entonces, se nos abre el aborto, pues, más allá del pañuelo verde, se nos abre un aborto que no tiene que ver con una decisión, ya hablando del derecho a decidir, que tiene que ver con un organismo estatal que históricamente o ha violado, o te ha matado, o te ha asesinado, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy día a través de las lacrimógenas, en el fondo lo que terminan haciendo es generar aborto y, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? En todas las zonas de sacrificio, el tema de mala alimentación, agua contaminada, agrotóxico, etcétera. Lo único que hacen son malformaciones, son abortos involuntarios, inducidos, etcétera. Entonces, súper doloroso. Y lo último que pasó, ya para seguir, el tema de la hortalicera, ¿no? Hace 15 años hay una ordenanza municipal que les impide ejercer una economía solidaria, sustentable, como siempre. O sea, yo tengo memoria ancestral, ¿no? Porque esos eran nuestros territorios. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, mi papá con sus hermanas, qué sé yo, cuando chicos, que ellos iban a vender pues a la ciudad, pues si eran todos del campo, iban a vender sus cositas. Entonces, como las hortaliceras nos recuerdan un ejercicio ancestral también de autonomía económica, el alcalde hace 15 años que la está echando, ¿no? Echando de estos espacios, como pasa con todos los espacios, entre comillas, informales. También hay, ojo, lo formal, informal, lo remunerado, no remunerado, el espacio público, el espacio privado, que eso es bien raro para los pueblos, ¿no? Esa división. El binarismo de nuevo. Pero cómo las encarcelan injustamente y más encima ejercen violencia sexual, o sea, hubo abuso sexual, hubo tortura y menos mal que hay una querella, ¿no? Que ahí la está haciendo la Karina, Riquelme y otras abogadas y abogados que en el fondo están intentando trabajar desde este espacio de la injusticia, porque una justicia racista jamás va a ser justa para los pueblos. Eso. Gracias, Dori, qué interesante. Y me quedé pensando en lo del aborto, ¿no es cierto? Que el aborto no significa liberación para todas las mujeres, que muchas veces, claro, significa opresión. Y muy interesante abordarlo desde ahí para entender las experiencias múltiples, no solamente la experiencia de ciertas mujeres y de cierto feminismo. Compañera Elena, no sé si tú quieres complementar algo respecto a esto. Está apagado tu micrófono. Tu micrófono está apagado. Está apagado todavía. No. Está apagado. Ahí. Ahí sí. ¿Ahí estoy? Sí. Ya. Listo. Cosas de la tecnología, a veces me supera. Bien, bueno, creo que este caso, justamente como lo sacó esta Paola y lo complementa mi comadre Doris, creo que habla por sí solo, ¿no? En cuanto a la brutalidad que siempre hay hacia las corporalidades, hacia las corporalidades feminizadas que no cumplen con la norma. Creo que hace tiempo vengo sintiendo esta necesidad de ir decolonizando, porque bien como decía Doris, en un sistema de justicia que está hecho en clave racista, no cabemos, no estamos. Entonces, continuamente el sistema aquí en Chile está mandando el mensaje muy directo y explícito, ¿no? De lo que una vida que no cabe en los cánones o en el binarismo, ¿no? Vale, por así decirlo, ¿no? Y creo que es una urgencia, conocer la historia detrás de, ¿no? Porque en lo personal, por ejemplo, el que se usara el espéculo en mi corporalidad, Internet, siempre fue algo que a mí no me hizo sentir cómoda, siempre fue invasivo hacia mí.
Y cuando conozco la historia, es como que todo calzara, ¿no? Se empieza a dar uno cuenta de este tipo de cosas. El hecho, otra de las cosas que a mí me dejó muy, muy en claro Chile, cuando yo llegué aquí, fue cuando empecé a ver el tema de la vacuna para el papiloma, que fue administrada de forma indiscriminada, ¿no? Y justamente de los casos que podemos enterarnos son de las corporalidades que cumplen esta norma. Es de lo que uno puede llegar a verlo en un caso mediático, por así decir. La mayoría de las veces, no hay que generalizar. Pero imaginemos cuántas hijas, cuántas mujeres, cuántos cuerpos, cuántas mujeres como tal, de familias migrantes, de corporalidades negras, se les inyectó quizás sin permiso, con el tema de que no hay un traductor, con el tema de que, ¿me explico? Siempre como esta parte en la que como no perteneces aquí, no tienes que ejercer tus derechos, ¿no? Entonces, creo que es importante cómo alimentamos el imaginario. Es súper importante, porque en base a cómo alimentamos el imaginario es que esto se justifica. En la antigüedad hubo una imagen, una mujer, Sarah Bartman, que también se le llamó la Venus Hotentote. Ella es una mujer del continente africano, obviamente esclavizada, que tenía prominentes caderas, unas nalgas grandes, un pecho grande, y era exhibida de día, ¿ya? Era exhibida de día para alimentar este imaginario, ¿no? Con poca ropa, analfabeta, salvaje, incivilizada, y en la noche era prostituida, ¿ya? Entonces, este tipo de ejercicios van mandando un mensaje que se incrusta en la mente de cada una de las personas que le recibe, independientemente de que se le apruebe o se le rechace, ¿no? Entonces, cómo alimentamos constantemente, cómo el sistema alimenta constantemente este imaginario? Hace un par de años, esta celebridad, Kim Kardashian, sale en la portada de una revista justamente haciendo alegoría a Sarah Bartman, ¿ya? Blanqueando, por así decir, apropiándose de esta estética para mandar un mensaje. El mensaje lo escribí aquí. Es que una mujer con caderas, nalgas y pechos grandes, así como pronunciados, cabellera crespa y poca ropa, es salvaje, es pecadora, es propagadora de enfermedades. Pero si todos estos elementos se le pone a una mujer con piel blanca, se le lava el pecado, ¿no? Está permitido. Entonces, ¿cómo todo esto sigue alimentando el imaginario bajo el que las mujeres y cuerpos feminizados no nos damos cuenta y estamos acatándolo, por así decirlo, ¿no? Creo que es súper importante tener muy, muy en cuenta de esto. Bueno, entonces justamente eso, así como lo pongo aquí, se alimenta el imaginario en donde la mujer negra no ha cambiado. La mujer negra sigue siendo salvaje, la mujer negra y mujeres indígenas siguen siendo primitivas, siguen siendo analfabetas. ¿Qué es el analfabetismo como tal? ¿De acuerdo a quién? ¿Por qué tenemos que hablar en un lenguaje academicista para ser escuchadas o escuchadas? ¿Me explico? Es entrar siempre a su imaginario. Creo que es momento de ir erradicando esto, ¿no? Fortalecernos en las comunidades, porque las acciones concretas del ejercicio de la sexualidad y de los derechos que conlleva se dan, ¿no? Por ejemplo, en la nación mapuche, nuestra comadre Doris nos lo puede decir, ya nos lo viene diciendo. Nosotras, por ejemplo, en el espacio Negrocéntricas, procuramos que así sea, ¿no? Que haya un espacio de intimidad, de contención, donde se puedan cruzar estas vivencias lejos de la academia, porque para la academia siempre somos un objeto de estudio. Nunca somos el sujeto A o la sujeta A, ¿no? Siempre somos el objeto de estudio. Entonces, ¿cómo estamos alimentando por omisión, por lo que sea, por flojera, por desconocimiento, este imaginario en el que la mujer negra, la mujer indígena, la mujer migrante es ignorante, es analfabeta y poco menos hay que tomar las decisiones por ella? Hace años, desde que fui mamá, que he venido recopilando testimonios de mujeres con corporalidades negras que a la hora de parir aquí en Chile
han sido sometidas a una violencia obstétrica terrible, terrible, desde el no acceso a una traductora. ¿Cómo es posible que en un espacio en donde atiendes personas de otras nacionalidades no tienes una traductora, pero el inglés es obligatorio? ¿Me explico? ¿A quién le servimos? ¿Qué está pasando ahí, no? Entonces, mujeres, tanto de pueblos originarios del territorio como migrantes, son tratadas de una forma inhumana por este imaginario, ¿no? De que, no importa, bueno, no me entendió, son alaraca. Viniste a parir aquí. Tú quieres que tu hija o tu hijo o tu hija sea chileno. Entonces ahora te aguantas. Con esos pretextos se justifica la violencia que marca el nacimiento de una persona. En la cosmovisión de los pueblos originarios, ¿qué es el nacimiento? ¿Cómo se recibe a una persona cuando llega aquí? Me explico ya, lejos, más allá del aborto, o desde otra arista, ¿no? Si yo decido ser mamá, ¿qué le espera a mi hija aquí? ¿Qué le espera? ¿Me explico? Es violencia constante. Yo misma sufrí violencia, no en el momento de mi parto, pero sí durante el embarazo, porque las 3 matronas que me atendieron durante todo el embarazo me trataron como una persona analfabeta, como una persona iletrada. Y hasta que no saca uno la ficha de la academia, hasta que tú no empiezas a hablar con tecnicismos y cosas por el estilo, dicen, es migrante pero no es tonta, es migrante pero estudió. ¿Qué pasa con este imaginario? Yo creo que urge decolonizarnos, urge la decolonización de nuestras cabezas, de nuestras mentes, porque de otra manera podemos llevar en la comunidad el fortalecimiento, ¿no? El enraizamiento y el avance, pero llega un momento en el que igual vamos a chocar con el sistema. Y entonces ahí es donde quedamos siempre, y es como que la historia se volviese a repetir. Yo creo que estamos en un momento en el que podemos darle la vuelta a esto. Gracias, compañera. Sí, qué interesante. Sobre todo, claro, cómo se muestra el racismo y el clasismo finalmente, claro, porque como tú decías, sí, no es iletrada, es académica, pero claro, aunque no lo fueras, o sea, a nadie se le puede tratar de esa manera. Compañeras, antes de pasar a la siguiente pregunta, me gustaría contarles que nos mandan saludos desde Brasil, las compañeras de la Marcha Mundial de las Mujeres de Quebec, también desde Concepción, de la Mesa Acción Aborto y también del Fondo Alquimia, que también nos ayuda a llevar a cabo esta sesión, de la Coordinadora Choreras, desde Tirúa y desde Talcahuano. Así que un saludo a las compañeras que nos están viendo. Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver, y que nos parece muy importante también abordar, qué acciones subversivas y de resistencia se están llevando a cabo en este aspecto. Eso es súper interesante para comprender la lucha que se está dando y cómo tenemos que seguir en esto. Y me gustaría que si pudieran o contarnos desde su experiencia, desde las organizaciones a lo mejor, o de lo que ustedes conocen respecto a esta lucha, a esta resistencia. Podemos empezar con Pau, si quieres, ¿sí? Sí. Muy bien. Yo me quiero devolver un momentico para que no se nos olviden un par de cositas. Uno, también comentar los abusos sexuales cometidos durante la revuelta social, que eso no se olvide, eso está a unos meses. Violaron a varias personas, no solo mujeres, y también hombres, y es eso, lo que decían las dos compañeras anteriormente, el imaginario desde dónde está construido, ¿no? Cómo la violencia sexual está tan naturalizada, tan culturizada, y también la violencia sexual como forma, como de callar la lucha feminista, ¿no? Porque en un momento era eso, como ya salir a una marcha y estar muerta de miedo, porque si te detienen, quizá te violan por feminista, ¿no? Lo otro, respecto a lo que comentaba la Elena, en torno a la violencia obstétrica que viven las mujeres inmigrantes, nos comentaba hace unos meses atrás una compañera de nuestra colectiva, es una mujer cubana, una mujer afrodescendiente, que a la hora de parir, ella obviamente se atendió en el sistema público de salud,
y empezó a ver durante sus controles cómo era el trato con las mujeres, sobre todo las mujeres, bueno, porque quiero clarificar un tema. Como las personas en Chile son tan racistas, no hacen ninguna distinción entre, no es que esto sea importante, pero todas las personas que somos negras oscuras somos haitianas. ¿Me hago entender? Entonces, se asume que no hablamos el idioma, porque también se asume como el haitiano como casi que la bestia. No lee, no escribe, no tiene educación, sirve para hacer aseo, ¿cierto? Entonces, todas las personas que cumplimos con el fenotipo que la gente aquí dice haitiano, somos tratados de la misma manera, ¿no? A mí me pasa, al ser una mujer de corporalidad oscura, que la gente, lo que dice Elena, pues, todo te lo explican más lento porque eres media estúpida y el español es el sello de la civilización, poco menos, ¿no? Como que un blanco que no habla español es civilizado, un negro que no habla español es un salvaje, ¿no? Entonces, quería comentar en torno a la experiencia de nuestra compañera, que ella entonces empezó a ver cómo en los controles veía cómo las matronas eran más violentas con las mujeres negras oscuras, y ella es una mujer negra oscura. Entonces, cuando fue a parir, se llevó en su pañalera, como decimos en Colombia, donde tú metes como todo lo del primer momento cuando nace la guagua, una bandera de Cuba. Le cosió una bandera de Cuba y decía Cuba, para que las matronas y los médicos y las enfermeras se enteraran de que es cubana y habla español. Entonces, mira lo que tiene que llegar una mujer para evitar ser confundida, más bien confundida no, para evitar ser violentada en un momento tan vulnerable como el parto, ¿no? Con mi cuñada, por ejemplo, siempre hablamos y que esto ya es en general como para todas las mujeres, de cómo la mujer en el proceso, esto lo dice mi cuñada porque yo no soy mamá, de una mujer en el proceso que está pariendo, lo último que debería preocuparse es cuál es el número de seguridad social. Y te están preguntando pendejadas y no sé cuánto y esto, y la mujer con los dolores ahí se le está saliendo la guagua. Eso es violencia, es violencia. Ya, entonces quería como mencionar eso, y que también a mí por lo menos me han llegado muchos comentarios, y se escuchan muchos comentarios de que supuestamente las extranjeras venimos a parir acá, y de que parimos mucho, ¿no? Entonces, como ahí también mucho cuidado con, como decía Doris, con tener el aborto como única bandera, porque empieza a correrse como a un camino muy delicado de que ya la que quiere ser mamá entonces es satanizada, ¿no? Quizás estoy entrando como en un camino peligroso, pero la idea de la campaña del aborto es que la maternidad sea deseada, ¿no? No que estemos obligando a nadie a decidir por nadie, no estamos decidiendo la sexualidad de nadie, sino es tremendamente patriarcal lo que estaríamos haciendo. Entonces, como onda, ¿quién tiene derecho a parir? ¿No? Porque creo que también hay un tema ahí, ¿quién sí y quién no? ¿Quién tiene derecho a abortar? ¿Quién sí y quién no? Entonces, ahí hay como temitas bien específicos. Y ya lo que decías en torno a las estrategias de resistencia desde las colectividades, encontré, por ejemplo, que la red de mujeres afro-latinoamericanas, afro-caribeñas y de la Dora, que es como una organización que engloba a muchísimas organizaciones de mujeres negras por toda América Latina, habla de que no hay programas que garanticen la salud integral, sexual y reproductiva de las mujeres afrodescendientes, el respeto a sus derechos y autonomía sexual y reproductiva, y además el respeto a las prácticas de la medicina tradicional afrodescendiente. Por ejemplo, yo soy de una zona del Pacífico colombiano donde se practica muchísimo la partería tradicional. En los pueblos negros del Pacífico, los niños siguen naciendo en sus casas y se sigue contratando a parteras, no a dulas, no como esta idea profesional de la universidad para poder hacerlo, ¿no? Y es tremendamente satanizado para la sociedad blanca colombiana, ¿no? Y me imagino, yo lo cuento esto porque yo soy de ese lugar, pero me imagino que estas prácticas son las mismas por toda Latinoamérica. Se invalida la práctica ancestral, prácticas que han estado en las comunidades
por siglos, antes siquiera que cualquiera de nuestros ancestros empezara a caminar en estos territorios. Entonces, creo que la sociedad moderna se ha adueñado de todo. Tiene como dice Elena, este discurso de la historia única, y lo que no está escrito aquí por el hombre blanco cis hetero no existe y no es válido, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado también con a través de nuestra conversación feminista, estar quizá avalando, porque también la invisibilización, el silencio es cómplice. Entonces, si no hablamos, no problematizamos esto, también estamos aportando a que se siga violentando a las comunidades y satanizando sus saberes ancestrales. Eso. Gracias, Pau. Doris, si quisieras decir algo respecto a las acciones subversivas y de resistencia. Hoy, como dice Pau, como que hay que ponerlo todo en cuestión, creo yo. Toda esta perspectiva, como lo que decía Elena también, pues de cómo descolonizamos también todas estas temáticas, ¿no? En algún momento, por ejemplo, cuando hablábamos de aborto, empezamos a ver el tema de la despenalización social del aborto, ¿no? De poder conversarlo, ver los distintos matices, etcétera. Y yo también ahí hago un tremendo reconocimiento hablando de resistencias y de reexistencias, ¿no? De cómo cambiamos este mundo. Yo también le hago un tremendo reconocimiento a todo el trabajo que hicieron, que están haciendo, ¿no? La línea aborto, que está haciendo con mis amigas y en la casa, ¿no? Las socorristas en Argentina, que en el fondo es seguir en estos procesos de acompañamiento, y yo creo que algo hermoso que han hecho las compas es, por un lado, como acumular su propia experiencia, ¿no? Y ponerla a disposición, difundir, y por un lado han incorporado también, por ejemplo, los cuadernillos de cuidado y post-aborto, el tema de las hierbas, ¿no? Las hierbas medicinales. También han habido como estos cuadernos de aborto con traducción, ¿no? Al creol o a otros lenguajes, porque no sabemos, o sea, como que también lo pensaba ahora que estábamos conversando, estamos hablando en castellano, estamos hablando, menos mal, con compañeras que hacen intérprete de señas, pero en general todos los cuerpos que no son los universales, ¿no? Que no somos los cuerpos universales, quedamos fuera. O sea, estaba pensando en las esterilizaciones forzadas, por ejemplo, que nos recordaba Pau, en Perú, pero las esterilizaciones forzadas se han hecho en todos los putos países, ¿no? Y uso el maligno, ¿no? Esa palabra, ¿no? No a las trabajadoras sexuales que son compañeras y no, para que no se malinterprete, como decía Pau al inicio, ¿no? Pero en el fondo, la esterilización es forzada a las niñas, a las jóvenes con alguna discapacidad, ¿no? Ahí hay temón que no hemos tratado desde el feminismo, ni nada, o sea, está Simonidi haciendo avance. Entonces yo creo que esto yo lo agradezco. Yo creo que esto también es reexistencia, y el por qué no podemos intentar hablar otras lenguas, ¿no? Las lenguas maternas, la lengua de señas, etcétera, que además es distinta de acuerdo a la zona. El aborto en cuerpos trans, ¿no? Los trans masculinos también abortan porque también ovulan, y eso les genera un rompecabezas mundial a todos los que ven el tema de la salud, ¿no? Las circulares, la ley de identidad de género, en el fondo, cómo trabajamos estos temas desde lo que nos toca, ¿no? Que puede ser desde el acompañamiento, desde este espacio de Nutram virtual, ¿no? De conversación. Yo ahí como hacer un reconocimiento, también hago un reconocimiento, creo que nos falta harto, pero hago un reconocimiento, es que desde el año pasado, el 25 de julio, ya no es solo el día del aborto libre, gratuito, sino que es el día de las hermanas afrodescendientes, ¿no? Y eso se nos había olvidado, y yo también lo asumo como mapuche, como indígena, antes nunca lo habíamos visto.
Entonces, el poder reconocer nuestra ignorancia, ¿ya? Es como que yo me saco los lentes, no veo nada, pues chiquilla, ya yo necesito estos lentes para mirar. Entonces, yo les agradezco a ustedes que nos recordaron a todas, hayan sido feministas o no feministas, por los derechos de las mujeres, por los derechos de los pueblos, que no estaba en consideración. Entonces, me alegro, lo aplaudo, lo afafano, como diríamos en mi pueblo, pero avanzar en eso, ¿no? En estas otras cuerpos gestantes, en cómo la soberanía, ya que también es un concepto complicado, pero la seguridad alimentaria, el tema de cuidar el agua, el tema de las semillas, lo que comemos, etcétera, obviamente va a impactar en toda esta salud sexual y reproductiva, y buscar otras genealogías porque no las tenemos, o sea, no sé, un ejemplo chiquitito también como para decir algo más entretenido. Yo me acuerdo que en un mafún, un matrimonio mapuche que tuve la posibilidad de ir, una parte hermosa fue que nos reunimos todas las mujeres o biomujeres a conversar y a darnos como no sé, pues, lo que sabíamos, lo que queríamos para la novia en este caso, ¿no? Y fue hermoso, tuvimos como 2 horas conversando desde lo que sí, lo que no, salió el tema de violencia, del tema de la sexualidad, cómo cuidarnos, etcétera, y se generó en esas personas que algunas no nos conocíamos el poder vernos y decir, yo cuento con ella, que no solamente mi lamien de aquí para afuera, sino también es mi hermana en este espacio. Entonces yo creo que eso, que Mafún es una ceremonia mapuche, ¿no? De matrimonio, que la estemos haciendo, estoy hablando del febrero del 2019, ¿no? Pre-cuarentena, retomarla, creo que es una estrategia maravillosa de reexistir como pueblos, porque es nuestro derecho, ¿ya? Eso, Chaltumay. Gracias, Doris. Compa Elena, si quiere, puede usted seguir con la reflexión. Ahora sí prende. Sí, pues es que básicamente se ha dicho prácticamente, resonamos, creo yo, ¿no? En este momento estamos resonando constantemente y es algo que agradezco bastante, porque si bien es importante de repente tener encuentros donde no se comparten las mismas ideas, porque también esto enriquece, también es muy rico poder converger y sentir que se resuena, porque te vas dando cuenta que desde lo particular, desde una vivencia muy particular, se llegan a estos escenarios más, no sé si llamarlo complejos, quizá más estructura, o con una ancestralidad, ¿no? Distinta. Al final todos los caminos son caminos, quizá excepto el de la academia, pero creo que básicamente es eso, o sea, poder resonar con tus pares y darle la contención necesaria desde las narrativas de quienes la viven, ¿no? El hecho de que justamente el tema del aborto, el aborto tiene que estar disponible, ¿no? Para cuando se necesite. Y a su vez tiene que haber un trabajo interior para saber que se decide con la libertad necesaria, ¿no? Con la libertad necesaria, porque es el tema del libre albedrío es en clave del sistema. Yo casi podría, toda esta semana he tenido una reflexión acerca de que yo aquí veo mucha similitud con el Imperio Romano, porque solo hay ciudadanos y esclavos, no hay más. Entonces, en base a esto, ¿qué vamos a hacer, no? Podemos estar el que las mujeres se junten, siempre ha sido perseguido, siempre ha sido penalizado, siempre ha sido castigado, porque justamente viene esto, viene una contranarrativa, ¿no? A la historia única. Entonces, en cuanto a las acciones, en cuanto a la pregunta que nos formularon, de qué acciones subversivas y de resistencia estamos llevando a cabo, bueno, pues básicamente es eso. Buscamos y practicamos continuamente la decolonización, porque es súper importante darnos cuenta que este sistema es una pirámide, y en esta pirámide hay opresiones y privilegios. Entonces, el sistema te entrega privilegios
para que tú aguantes las opresiones infligidas sobre tu corporalidad y a la vez guardes silencio de las opresiones que le tocan a quienes han sido colocados abajo de ti, ¿cierto? Entonces, la decolonización es importante porque nos vamos dando cuenta del capacitismo, porque nos vamos dando cuenta del adultocentrismo, ¿cachai? En el tema del aborto es como, abortemos todas como una regla, entonces termina siendo adultocentrista. Porque ¿qué pasa con la infancia? ¿Por qué nos causa alergia? ¿Me explico? Entonces es como lograr llevar esta en conjunto. Decolonizar, por favor, decolonicemos la crianza. Decolonicemos la crianza. La crianza es en tribu. Nuestros ancestros nos lo han dejado muy, muy claro. La crianza es en tribu. El que hoy en día, en la modernidad, una mujer esté encerrada todo el día con su cría 24/7, solamente genera problemas emocionales intensos. Infancias sometidas a un constante desgaste emocional y maltrato. Y a su vez, cierta carencia para adquirir habilidades para autonomía. ¿Cierto? O sea, es una simbiosis enferma, por así decirlo. No sé si enferma, pero que desemboca en cosas que son dignas del capitalismo. Entonces, el ir decolonizando constantemente tus prácticas te lleva a ver eso, ¿no? Como decía la comadre Doris, o sea, el hecho de que el 25 de julio esté el día del aborto y esté una fecha que para las mujeres afrodescendientes es importante, ¿qué habla? ¿Qué habla de esto? ¿Cachai? No habla de una mala intención quizá, pero sí habla de un desconocimiento, ¿no? De que se ignoró algo y que sin querer se violentó. Entonces, tampoco es como que el mundo se acabe, pero sí hay que tener la humildad de nuestras ancestras para decir, ok, aquí la vendimos, como dirían en chileno, pero ¿qué vamos a hacer a partir de esto? A partir de que reconocemos que invisibilizamos, a partir de que reconocemos que nuestros discursos o prácticas oprimen, ¿qué vamos a hacer? Porque tampoco se trata de ser punitivo todo el rato, ¿me explico? Y es como ya, oprimiste con tu discurso y te vas cancelada, así como onda en las redes sociales, te cancelo, no quiero saber más de ti. No se trata tampoco de eso. Porque, ojo, el sistema no va a tener ningún reparo en darle el poder al feminismo. Pero si el feminismo se alía o confabula para oprimir, ¿me explico? De otra manera, esto no va a ser así. Entonces, si el feminismo no recapacita constantemente para dejar de oprimir, el sistema le va a dar la bandera verde para que estén como en la punta de la pirámide de la opresión, pero al final va a ser lo mismo, va a ser un patriarcado con cuerpos distintos, ¿no? Entonces creo que la decolonización es importante para no ponernos el pie, para no tirar por la borda todo este trabajo que hemos llevado. La sexualidad, nuestro órgano sexual más grande es nuestra piel. Entonces no somos, si somos es también por la sexualidad. Entonces el hecho de que se invisibilice es un mensaje violento constantemente. Poder crear espacios de autoconocimiento, de contención, porque todas las corporalidades son distintas, de contención emocional, tejer redes con las mujeres que han resistido, por ejemplo, en este territorio, son momentos de alianza. Entonces, el hecho de que las mujeres, tanto de corporalidades negras, del tronco colonial, y mujeres de la nación mapuche, y de pueblos originarios que hay en este territorio, que todas confabulemos y que todas tejamos una red, es súper importante que se logre en este momento. Es súper importante porque a partir de eso, el avance va a ser distinto, va a ser mucho más sólido. Y nuestra salud, en este caso sexual y reproductiva, va a mejorar. Yo, por ejemplo, en México, siempre estuve en contacto con las prácticas de las hierbas y toda la medicina natural. Pero al llegar aquí a Chile, quedé como, no conocía, me explico, no conocía para qué servía una planta u otra, podía más o menos por sus características intentar ver qué pasaba, pero justamente el que hayan estos encuentros nos ayudan a compartir los saberes, ¿no? Y a lo mejor puede sonar muy romántico, pero con esto también estamos honrando a nuestras ancestras, ¿ya? Porque todas nuestras ancestras han luchado y dado la vida por la soberanía y libertad desde el primer territorio que es tu corporalidad,
hasta lo que ya implica la naturaleza, ¿no? El ecosistema, los pueblos originarios, las personas que tienen esta herencia se han encargado de preservar los ecosistemas. Entonces también hay que saber reconocer esto. Al final es como que va todo pegado, ¿no? Entonces creo yo que es importante poder seguir resistiendo y compartiendo, porque eso nos va a dar un avance sólido, nos va a dar un avance significativo, en verdad. No sé si vaya a cambiar mucho de aquí a 400 años, porque pareciera que desde la colonización hasta la fecha no ha cambiado mucho, en verdad. Han cambiado las formas, pero ojalá que así sea. Y yo, por lo menos en mi persona, y sé que la colectiva, y sé que las comadres también apostamos a eso, po. Gracias, Elena, por tu reflexión, y quería abordar un punto súper importante, que la opresión no solamente es desde el racismo, ¿no es cierto?, el clasismo, el sexismo, sino que también lo importante es hablar del capacitismo. Como dice la compañera Paulina, que ahora está de intérprete, las mujeres sordas en Chile también fueron esterilizadas hasta hace unos años, y desde los comentarios en Facebook también... Claro, nos dicen, las esterilizaciones forzadas también se hacen y se hacían a las mujeres con discapacidad, y estas han sido institucionalizadas. O sea, este tipo de opresión y discriminación, al igual como todo lo que hemos hablado, está invisibilizada y por lo tanto naturalizada dentro de nuestra sociedad. Muy importante que el feminismo también se haga cargo de eso, ¿no es cierto?, de la diversidad, de la experiencia de todas las mujeres. Bueno, y la última pregunta, compañera, se ha alargado harto el conversatorio, pero está muy interesante. Nos están viendo hartas personas y nos mandan saludos también desde Maullín y de Valparaíso. Abordar todo esto específicamente en el contexto de pandemia, ¿no es cierto?, porque esto al parecer se intensifica, ¿no es cierto?, en esta crisis sanitaria. Y me gustaría que ustedes pudieran ahondar un poco en esto antes de pasar a alguna pregunta del público. Cualquiera, si quieren vamos en orden. ¿Sí? Elena. Ya que estoy con la garganta calientita, antes de que se me enfríe. Bueno, lo escribí porque de repente hay días que ando un poco más dispersa. Entonces, ¿cómo se está experimentando los derechos sexuales y reproductivos en el contexto de la crisis sanitaria? Pues básicamente como siempre. Desde la esclavización y colonización, nuestras corporalidades han experimentado continuamente las mismas vivencias en diferentes formas, que era lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Ahora los nuevos esclavos son las personas migrantes, ¿no? Se les obliga a irse del lugar donde están para someterse a este tipo de, sobre todo con la nueva ley migratoria, que aún no es ley, pero que ya se está presentando como nueva ley. Ojo ahí con eso también. Entonces, bueno, se nos obliga a estar con nuestros agresores, teniendo que estar a cargo de las labores no remuneradas de un hogar, alternando con nuestra vida personal y a su vez, muchas intimando para no peligrar. El miedo constante de acudir a un servicio de salud por el hecho de ser vista como enemiga, que vienes a quitar espacio y que vienes a entorpecer el servicio. En cuanto al tema de las personas chilenas, uno acude a un CESFAM con una urgencia y te ven y saben que no eres de aquí, y entonces empieza el como, vete a tu país. Oye, ¿y por qué? Y es como, tú traes una urgencia verdadera y es como, oye, necesito que me atiendas, qué sé yo, estoy con fiebre tal, y es como, oye, pero ¿cómo? Si no vives aquí y encima vienes a reclamar y no sé, o sea, es como que una tiene que aceptar el trato indigno. Y aquí hay algo bien importante. En Santiago hay afrochilenas, hay afrochilenos, hay afrochilenes. Paren de extranjerizarles, ¿ya? Existen y han existido y resisten. Entonces, imagínense además que una persona que es afrochilena vaya, mujer, vaya al CESFAM por una urgencia y se le trate como una persona migrante. ¿Me explico? Y como dice Paola, en clave, más encima del color, es de Haití. Entonces, o sea, imaginemos como todo esto que se tiene que vivir en la cotidianidad. Bueno, no hay miso, ¿cierto? Aunque el acceso a este medicamento para las mujeres negras inmigrantes es bastante difícil. Desde todo,
Me explico, al final, este tipo de estrategias, ¿para quiénes están pensadas? ¿Para quiénes están ideadas? Nos están incluyendo a todas. Muchas de nosotras, yo por ejemplo como migrante, lo que les contaba, no conozco de plantas aquí, entonces tampoco sabría cómo hacer algo de contracepción o cómo hacer un aborto de forma natural. Y tengo que decir que desde que ha empezado todo esto me ha tocado dar contención emocional a varias mujeres que han llevado a cabo esta práctica, y ha sido complicada, mucho más complicada que anteriormente. Entonces también hay que tener ojo con eso. Ahora, si quedas embarazada, eres inmediatamente tachada como oportunista, porque viniste a parir para que tu hija o tu hija sea chileno. El trato brindado por el personal médico, como ya lo comenté, es pésimo. A mí, ¿qué me sirvió ahora que comentaba Pablo yo en verdad no había hecho este ejercicio, pero lo que comentaba Pablo sobre nuestra comadre que se fue con la bandera a Cuba, yo me fui con mis 2 trenzas de India. Porque allá en México es como, ya, tus 2 trenzas. Entonces me fui con mis 2 trenzas, y fue como, ¿y por qué vienes trenzada? Y yo, no, es que es una tradición de México. Entonces cuando tú cuentas estas situaciones, es como, no, es que la gente en Chile nos cae súper bien, la gente de México. Y la verdad es que mi trato fue en el hospital, en el Cordillera, ya lo tiré a la mesa, pero aquí en Peñalolén, fue agradable y creo que tuvo que ver con eso. Que las personas que ya es como que dentro de la migración te clasifican. Y eso tampoco debiese ser, ¿cierto? No debiese pasar así. El trato debe ser digno. Entonces, yo sueño con el día en que las mujeres negras e indígenas tengamos nuestros propios espacios de salud, porque bueno, sí existen, hechos desde nosotras, para nosotras y por nosotras, sin sufrir de la persecución y del castigo moral y legal. Porque sí, hay mujeres indígenas que saben de ginecología, hay mujeres negras que saben de ginecología, hay mujeres indígenas que también han ido a la academia, hay mujeres negras que también han ido a la academia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué en los hospitales yo no veo esto? ¿Por qué en los SFAM yo no veo esto? ¿Me explico? Habiendo ya esta, bueno, se apela más o se le da más energía al tema de lo multicultural que de lo intercultural, ¿no? Entonces también, ¿cómo están las políticas hoy en este día? ¿Cómo pretendemos tener políticas sanitarias de forma digna si no hay, en los SFAM no hay una persona que traduzca creole o que interprete, no hay una persona que interprete señas? ¿Me explico? Constantemente es opresión, 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 opresión. Entonces, al final, el ejercimiento de nuestra sexualidad se remite de nuevo a la intimidad con esta culpa heredada por la colonización de que nuestras corporalidades tienen algo malo. Entonces, yo verdaderamente sueño con esto, que llegue un momento en el que nos dejen en paz, tanto ejercer nuestra sexualidad como encargarnos de nosotras, desde nosotras y para nosotras. Gracias, Elena. Doris, quizás tú puedes seguir con esta temática específicamente, ¿no es cierto?, de cómo se oprime, ¿no es cierto?, en este contexto de pandemia y de crisis sanitaria. ¿Cómo ves tú lo que está pasando ahora? ¿Tienes? Sí, veo que estamos con el tiempo así como muy justo. Sí, está muy interesante. Pero súper cortito también para escuchar a las personas que están al otro lado también en Facebook. Claro, en esta pregunta yo creo que lo primero es cómo esta crisis, que lo hemos conversado mucho como colectivo Rañin Tuleufu, cómo no es una crisis, ¿no? Sino como que esta crisis abre más crisis y nos muestra quiénes somos, ¿no? O sea, todo el tema de... Bueno, cómo nos pasan gato por liebre, ¿no? Otra ley maldita, ¿no? Como la ley migrante, que entre comillas se supone que está atrasadísima de derechos humanos, pero la quieren como... Es una neodictadura al final, ¿ya? O sea, siempre han querido construir un enemigo externo, interno, migrante, indígena, afro, pobre, flight, lo que sea, lo que no cumpla con el sujeto universal, ¿no? Siempre nos van a pasar gato por liebre. Entonces,
entender cómo esta crisis nos abre todo, nos abre una crisis ética, política, económica, espiritual, o sea, estamos encerrados forzosamente quienes podemos, ¿ya? Recordemos que hay personas, no sé, yo vivo cerca de la posta central, entonces estaba lleno de personas en situación de calle, y cada día más personas en situación de calle, que es símil a este campo de refugiados que se hizo fuera de los consulados y de las embajadas, ¿no? Entonces, como que en el fondo uno dice, pucha, yo tengo 40 años, entonces esto me recuerda a dictadura, ¿no? Esa televisión que te mostraba que estábamos muy mal, y después fuimos el jaguar de Latinoamérica, donde empezaron a llegar otros pueblos, olvidándose de las migraciones forzadas internas que tuvieron todos nuestros ancestros y ancestras indígenas y también del campo. Entonces, cómo esta crisis nos pone el acento en la vida y en la muerte, ¿no? ¿Quién merece vivir? ¿Quién merece una caja de alimentos? ¿Quién merece un retorno humanitario de mentira? Porque son 9 años que no podéis volver al país, como lo hicieron primero con Haití. Entonces, como que tú decís, pucha, qué siniestro este sistema, y también pensaba en esto de lo esencial, ¿no? Cómo la OMS construye criterios respecto a qué es lo esencial en este estado de COVID, ¿ya? Y dentro de lo esencial, la OMS declara a la salud sexual y reproductiva como algo que se tiene que resguardar, pero todavía el MinSal tiene un protocolo que no quiere firmar, y que me imagino que es un protocolo malísimo, digámoslo, que en el fondo siempre se quejan los consultorios, ¿no? Que les llega la información desfasada, que no tiene pertinencia cultural, etcétera. Entonces, como que ahí quiero poner el foco en qué entendemos como esencial, y dentro de lo esencial también están los métodos anticonceptivos, también están las pastillas, la píldora del día después, también está el miso, ¿no? Pero en el fondo, como lo planteaban hace rato la Pau y Elena, hay un narcoestado también, po. O sea, en el fondo, antes se pagaba en lo normal, ¿no? En lo pseudo normal se pagaban 60 lucas por una pastilla en el mercado extraño, ¿no? Y ahora casi 300 lucas, entonces igual es como, no, po, no puede ser, no puede ser. Entonces, yo sé que ustedes van a hacer la próxima semana como de ginecología natural en casa. Pucha, compartir los conocimientos, po, compartirlos, porque claro, pues me imagino si yo estoy en otro territorio, no sé cuáles son las hierbas. Además en Santiago cuesta mucho, y más ahora que incluso hay ferias libres que las están clausurando, ¿no? Entonces, ¿cómo compartimos? Así como el delivery de hierba, como el trueque, ¿no? El trafquintún de información, de hierbas, de material, porque lo necesitamos. Yo ahí, por ejemplo, yo sé que el ICMER, que no tiene que ver con las hierbas, pero sí con métodos anticonceptivos, lo primero que hizo fue mandar información de que iban a hacer delivery de métodos anticonceptivos, y también desde un inicio de la pandemia, de esta pandemia, ¿ya? Del COVID, planteó el tema de la telemedicina, pero es para algunas personas, pero en el fondo, ¿cómo mantenemos eso? Porque no puede ser que cueste 300 lucas, 200 lucas la miso, no puede ser, no, me parece así como... Muy violento. ¿No? Es violento, infame, no puede ser, ¿no? Y solo para terminar con una anécdota, hablando de los derechos sexuales y reproductivos, no sé si vieron la noticia de un machitrol, un argentino que estaba haciendo acoso con imágenes, mandándole imágenes sexuales a mujeres, y empezaron a funarlo, ¿no? Scratch, creo que le llaman en Argentina, y él se defendía diciendo que como estaba encerrado ya no podía ir a un prostíbulo, entonces él tenía derecho a acosar al resto, ¿ya? Yo creo que ahí es como que te da para mucho, pues, ¿no? Como en el fondo cuestionarnos todo, porque efectivamente la piel, esta piel, ¿no? Que nos divide,
que nos coloca unos sobre otros, ¿no? A mí, por ejemplo, yo soy agüita con harina, como dirían, para descalificarme algunas. No se nota, pero es que yo soy Quiñimil Vázquez, po, y hay procesos históricos que explican mi color de piel. Y también he visto esta discriminación, pero claro, no está la piel, po. Entonces hay más práctica del sexting, por ejemplo. A todos les encanta la palabra en inglés para ponerle una palabra, pero en el fondo compartir fotos o tener sexo a través de redes. Y el sexting no es el problema, no es la práctica, porque todo lo que sea consensuado, como tú decías, el libre albedrío, ¿no? El consentimiento libre, previo informado, está bien. Si el tema es que aparecen estos machitrol y estas otras como escenarios de ciberviolencia, que también es complejo, ¿no? Por algo hoy día utilizamos StreamYard, por ejemplo, y no Zoom, porque hasta la Cámara del no sé si diputado, Senado, no me acuerdo qué, se les metió ahí unos machitroles. Entonces también, cómo cuidarnos también en este espacio digital. Eso, niñas. Gracias, Doris. Pau, ¿quieres complementar? Sí, bueno, no, realmente sumarme a las palabras de mis compañeras, complementar esto que mencionaba Doris bueno, esto en torno a en la crisis, cómo ha agudizado, uno, los valores del miso, que sí, como dice Doris, es totalmente absurdo, y dos, también ¿qué ha pasado también, por ejemplo, las mujeres que reciben las dosis para planificar en los consultorios, ¿no? Donde están a veces dando ahora solamente atenciones prioritarias, qué sé yo. Se empezó por ahí una campaña que no había miso, entonces las mujeres tenían que dejar de tener sexo penetrativo, no sé cómo es la palabra. ¿Y qué pasa con quienes están conviviendo con sus agresores, ¿no? Quienes no pueden elegir tener sexo de penetración o no, ¿me entiendes? Entonces, se abren hartas aristas en este contexto de pandemia. Además, por ejemplo, no sé, hay otro montón de compañeras recomendando el uso, no solo ahora en pandemia, sino antes, como una nueva ola del uso de la copita menstrual y las toallitas de tela, pero creo que también hay que tener cuidado con la homogeneización del consejo, del discurso, porque ¿qué pasa con las mujeres campesinas que no tienen acceso al agua? Porque para yo usar la copita tengo que tener acceso al agua 24/7, o simplemente no puedo usarla, ¿no? Igual que las toallitas de tela, por eso en muchas comunidades rurales yo creo que es más fácil usar una toalla higiénica desechable o un tampón, porque claro, yo no necesito el uso de agua, que lo necesito para algo más vital como cocinar, por ejemplo, o tomar, ¿cierto? Entonces, hay que tener cuidado también desde qué lugar nos posicionamos y no invisibilizamos también las experiencias de otras corporalidades en otros territorios, porque a veces siento que las que vivimos en la ciudad todo lo pensamos desde la ciudad, ¿no? De cómo usted abre la llave y le sale el agua, ¿no? Mala, pero le sale. Y todo el mundo no vive de esa manera. Yo creo que señalar esto, a ver qué más se me escapa. No, creo que eso, sumarme a lo que mencionaban las compañeras. Creo que me voy a quedar con la reflexión final de las prácticas ancestrales. Creo que van a ser finalmente el camino, más en esta crisis donde yo creo que una de las alternativas a las que tenemos que acceder es como volver a la tierra. El capitalismo está en crisis y la forma de resistir es con autonomía desde diversos espacios, autonomía de nuestro cuerpo, autonomía alimentaria, autonomía de vivienda, autonomía laboral. Esa es la respuesta a esta crisis, autonomía. Entonces, como también la abolición del sistema es a través de la autonomía, porque yo no confío mucho en la transformación de lo mismo, ¿no? Porque creo que vuelven y te montan la pata, porque saben cómo transformarse. Lo que decía Elena al inicio en torno a cómo el capitalismo tranquilamente está usando la bandera feminista. O sea, vemos como H&M, empresas que son más explotadoras que ninguno, y se hacen sus poleritas que dicen feminismo y salimos todas a comprarlas, ¿no? A mí con una amiga del Salvador hablábamos mucho, ella estampaba
se consiguió una máquina para estampar y estampaba sus pañuelitos negros, verdes, bueno, los negros no los vendía, ¿cierto? Porque el antirracismo no le importa a nadie. Y dos, ella decía, ¿cómo estamos en una marcha feminista? Somos un par de cabras las que estamos vendiendo el pañuelo verde y la feminista va y le compra el machirulo. ¿Por qué no le compramos a las compañeras? ¿Dónde está el estímulo de las economías feministas? El feminismo no es una camisa de fuerza, el feminismo es una práctica diaria de cuestionarlo todo, como decía Doris, de tirar abajo la estructura, pero tiene que ser una práctica diaria, cotidiana, micropolítica, porque si no, seguimos repitiendo discursos vacíos sin práctica, ¿no? Entonces, para mí, la reflexión final es esa. El antirracismo, como el feminismo, tienen que ser prácticas diarias, cotidianas, cómo trato a la persona del lado, cómo me relaciono, no es solamente ir a menear la banderita mapuche, que hasta a veces al revés en las manifestaciones, ¿no? O mencionando los nombres de las ñañas y de los lamien mal, por ejemplo, uno como enfocar, entender bien de qué va, no que se vuelva una banderita de moda, una polerita, la cara de Joan Florville se volvió una forma de poder mercantilizar y poder decir, sí, yo también me metí, no sé, hicieron por ahí en un momento, espero que haya cambiado, una coordinadora que se llama Coordinadora 30 de septiembre, en base a lo de la muerte de Joan Florville, y no había una sola persona negra migrante, ¿no? En ese tiempo, hace como 2 años. Entonces, tener cuidado con las prácticas. A mí me está gustando mucho estos espacios virtuales a los que nos ha estado dando acceso la cuarentena, donde precisamente cuando se está hablando de antirracismo, no solo invitan a corporalidades negras, sino también a corporalidades indígenas. Eso me está gustando muchísimo porque precisamente creo que avanzamos en la no extranjerización del racismo, porque parece que el racismo es una cosa que llegó hace 5 años con los migrantes negros. No, eso aquí no existía. Y por favor, el conflicto en el Gualmapu es antiquísimo. Esto de que importaron alemanes en el sur de Chile para blanquear la raza, porque así lo decía, es antiquísimo. No sé, Chile está construido sobre una base blanqueada. El proceso de chilenización en el norte, ¿no? Cómo echaron a las personas negras para Perú, las arrinconaron, quien no se unía al ejército, pues moría, ¿no? Y las arrinconaron cuando las personas quisieron venir porque quedaron familias divididas en es que esos negros son peruanos. No, esos negros estaban ahí en ese territorio antes de la conformación de este Estado-nación. Entonces, bueno, yo creo que hay harto por ahí para reflexionar y eso. Abramos las preguntas al público para cerrar, porque hemos hablado más. Sí. Bien, compañera, por interno, las compas de la Marcha Mundial de las Mujeres que están detrás de cámara y que le aprovecho de mandar un saludo, me cuentan que las preguntas que habían hecho por Facebook han sido respondidas mediante la conversación que hemos tenido, así que eso igual es bueno. Y bueno, agradecerles por sus reflexiones, por enseñarnos, por compartir sus saberes. Es muy potente para nosotras como organización y yo creo que para todo el movimiento feminista y los movimientos sociales que están interesados en llevar la lucha desde estas perspectivas, nos viene muy bien a aprender y reflexionar y también cuestionarnos, ¿no es cierto?, siempre nuestras prácticas o lo que damos por sentado como verdad. Al principio del video, al principio de la sesión no pudimos reproducir un video sobre la ley migrante y me gustaría invitarlas a intentar verlo, ¿sí? Y volvemos de inmediato. Dale, compañera chefa que está ahí detrás de las cámaras. Veamos si se puede. Y este es un video de denuncia. Queremos denunciar racismo. Esta es una decisión profundamente racista.
Pucha, lamentablemente no nos fue bien con el audio. Bueno, vamos a tratar de lo que vamos a hacer el próximo miércoles. Vamos a pasar este video que hicieron las compañeras sobre la ley migrante. Bueno, si pueden volver las compañeras invitadas para despedirnos. Sí. Compañeras, bueno, de nuevo, muchas gracias a todas, a las invitadas, a las intérpretes que hoy día estuvieron con nosotras, agradecidas profundamente desde la Marcha Mundial de las Mujeres. Nos parece muy importante abordar esta temática, y no esta temática en una sesión, sino que sea siempre transversal y siempre importante en todas nuestras prácticas. Eso es lo que estamos intentando. Y dejarlas invitadas, que no se nos olvide, para la próxima sesión, como bien decíamos antes, que el miércoles 1 de julio a las 19 horas, tiene por nombre Ginecología en Casa, Salud Sexual y Reproductiva. Así que eso, pues, compañeras, nos vemos el próximo miércoles entonces. Muchas gracias a todas. Y antes de cortar transmisiones, les queremos dejar con un video de una lectura de poesía en performance de la actriz Bárbara Medina, que hizo en homenaje a la escritora afrodescendiente André Lorde y su poema ¿Quién dijo que era fácil? Chao, compañeras, muchas gracias. Gracias, gracias. Chaltumay. Chao. ¿Quién dijo que era fácil? Tiene tantas raíces el árbol de la rabia que a veces las ramas se quiebran antes de dar frutos. Sentadas en lides, las mujeres se juntan antes de marchar. Hablan sobre las chicas problemáticas que contratan para ser libres. Un empleado casi blanco ignora a un hermano que espera para atenderlas primero. Y las damas no se dan cuenta ni rechazan los pequeños placeres de su esclavitud. Pero yo, que estoy limitada por mi espejo como por mi cama, veo la causa en el color como también en el sexo. Y me siento acá preguntándome, ¿cuál de mis yoes sobrevivirá a... ¿Cuál de mis yoes